Posteriormente, en el año 1998, aparece por primera vez una ley que habla sobre la violencia contra la mujer y se crea la ley sobre la violencia contra la mujer y la familia. Y es donde por primera vez encontramos la definición de violencia y fue definida como la agresión, amenaza u ofensa ejercida sobre la mujer u otro integrante de la familia que menoscabe o ponga en peligro su integridad física, sexual o psicológica. Aquí comienzan a aparecer los primeros tipos o los primeros delitos de violencia contra la mujer y contra la familia. Entonces ahí es donde comenzamos a hablar de amenaza, violencia física, acceso carnal violento, acoso sexual y violencia psicológica. Esta ley estaba destinada a, como ya lo dije al inicio de mi exposición, a prevenir, controlar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y contra la familia. En consecuencia, todos estos delitos que fueran cometidos en contra de la mujer o cualquier integrante de la familia se les aplicaba estas sanciones y estos delitos. Y es cuando comenzamos a hablar de manera genérica y tímida de hablarse de violencia contra la mujer. Y aún así, en esta época había un conjunto de hechos que no constituían violencia contra la mujer según la normativa, pero que sí existían. Como por ejemplo, cuando el hombre le privaba a la mujer de sus bienes materiales, como por ejemplo le privaba el acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas. Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, ya se perfila la protección de los derechos de la mujer como una política de Estado. Expresamente se reconoce el derecho de la mujer a una vida libre de violencia basada en género. Y recuerde que cuando hablamos de violencia basada en género es porque se está incurriendo en la violencia hacia la mujer. Por nuestra condición de mujer es que se cometen los hechos de violencia. En la exposición de motivos de nuestra Constitución se establece que la equidad de género se transversaliza en todo el texto constitucional. Se establece un lenguaje inclusivo en el que ya se habla de mujer y hombre y no se invisibiliza a la mujer como sujeto, como individuo, sino que hablamos de mujeres y hombres. Allí ya en nuestra Constitución comienzan a reconocerse nuestros derechos sexuales y reproductivos. Se reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica que crea valor agregado, produce riqueza y que genera bienestar social. Se reconoce el derecho de la mujer al papel protagónico en todos los espacios de la vida pública y privada. Se otorga amplia protección a la maternidad, a la familia y se otorga a las uniones estables de hecho el mismo valor y los mismos efectos del matrimonio. Posteriormente, en el año 2007, aparece la primera ley destinada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y es cuando se crea la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esta ley viene a derogar la que estuvo vigente hasta 1998, que se denominaba la Ley sobre la Violencia contra la Mujer y la Familia. Aquí se incorpora una gama de hechos que son considerados como constitutivos de violencia contra la mujer y en consecuencia delitos, que son sancionados con las penas que se establecían para la época. Aquí se comienza a hablar de medidas de protección y seguridad a favor de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia basada en género. En esta ley se establece un procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos, se ordena la creación de tribunales, fiscalías y defensorías especializadas para abordar el tema violencia contra la mujer. Se ordena la creación de los equipos multidisciplinarios como organismos auxiliares de la función judicial, destinados a atender de manera psicológica y coordinada a las víctimas de violencia y al sujeto agresor. Y se consagran igualmente las medidas de protección y seguridad a la víctima. Posteriormente, producto de las luchas, de las exigencias de las mujeres que decían, es cierto, hemos avanzado, sí es cierto, se nos reconoce en una cantidad
de hechos que antiguamente no teníamos derecho a hacer, no teníamos, y se reconoce como delito una cantidad de hechos que antiguamente no eran considerados como delitos. En el 2014 se produce la primera reforma a esta ley y se agrega el femicidio con sus agravantes, que el femicidio es cuando la mujer muere a manos de su agresor. Antiguamente se hablaba de homicidio, hoy día no, hoy hablamos de femicidio con unas ciertas agravantes. Y se incluye la inducción al suicidio como un tipo penal especial en el que se sanciona la inducción al suicidio de la mujer. Estamos en el 2021, en el 2021 se hace una segunda reforma, aquella primera ley del 2007, y esta es la ley que está vigente. Aquí se ordena la creación de la Comisión Nacional para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Eso está contenido en el artículo 47. Se otorga pleno reconocimiento a las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres y se les permite participar en los juicios, en los procesos judiciales, como asesoría emocional y asesoría técnica. Se prohíbe la revictimización de la víctima. Se incorporan nuevos delitos como la violencia política, la violencia informática. Se describe en el artículo 19 todas las conductas constitutivas de violencia contra la mujer. Y en atención de la gravedad de los hechos se establecen una cantidad de penas considerablemente altas.